hoy vamos a ver otra forma de cómo podemos vivir nuestra vida al máximo, es venciendo la mediocridad. Porque la mediocridad es una de las cosas que más nos roban la felicidad. No sé si usted recuerda, hace unos par de meses vimos un estudio ahí en el libro de Reyes, el libro de Reyes 18, cuando el pueblo de Israel estaba en crisis y el rey Acab le decía a Elías, el profeta, es por tu culpa, y Elías le dice, no, es por tu culpa que tú no te decides, o quieres andar con Dios o quieres andar con los dioses paganos, y por eso es que estás en esa mediocridad. Entonces, esa mediocridad, esa indecisión, esa tibieza nos mete en problemas. Por ejemplo, cuando dices, oye, ¿me paso la calle o no me paso? Y dices, ahí puedes quedarte mediodía sin la decisión. O vas pasando ahí caminando, sumido en tus pensamientos, y de repente un carro te pita, ¡bip! Y que te quedas así paralizado y no decides, ¿corro hacia adelante o corro para atrás? La indecisión es fatal. ¿Sí? Aquel muchacho que va a la escuela, pero no le echa muchas ganas, ¿cómo le va a ir? No le va a ir muy bien, ¿verdad? Hay quienes confían mucho en su inteligencia y dejan todo para el final. Bueno, la indecisión nos pone en aprietos. Un indeciso no se compromete al 100%, está solo a medias. ¿Sí? Hablando de cosas espirituales, un creyente que es cristiano, es salvo, pero de repente no disfruta de estar entre los gente de la iglesia, las alabanzas, pero de repente lo invitan a hacer cosas equivocadas y está en ese círculo donde él sabe que no está haciendo lo correcto y ni disfruta al 100% como los no creyentes, pero tampoco en la iglesia se siente tan feliz como los que están bien prendidos. Entonces no puede ser feliz en ninguno ni en el otro. Por eso esa mediocridad nos va a robar mucha felicidad. Ahí en el libro de Apocalipsis, si ustedes saben, el libro de Apocalipsis lo escribió Juan, ya cuando estaba cerca de su muerte, y Dios le reveló cosas del futuro. Es decir, Apocalipsis es un libro profético, nos habla cosas del futuro. Y en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis aparecen 7 cartas escritas por Jesucristo a 7 iglesias de aquel tiempo. Estas cartas, entre otras cosas, la aplicación son varias, pero una de las aplicaciones es que estas 7 cartas corresponden a 7 periodos de la iglesia, 7 tiempos que la iglesia ha vivido. Desde que Jesús fundó la iglesia hasta que venga Jesucristo por segunda vez, ese tiempo se puede dividir en 7 etapas, y cada etapa corresponde a una de estas iglesias que Jesucristo está enviando una carta, según las características de cada época. Así, por ejemplo, la primera carta fue Éfeso, cuando recién Jesucristo ascendió al cielo. Así era la primera iglesia, como lo describe la carta a Éfeso. Y luego viene Esmirna. Bueno, así fueron las características de esa iglesia en ese tiempo, según la carta que vemos ahí a Esmirna. Y así sucesivamente, hasta que llegamos a la última, que es la Odisea, que es la que vamos a ver ahorita, ahí en Apocalipsis capítulo 3. ¿Me van siguiendo? Entonces, esa carta de la Odisea, que es la 7ª carta, ¿sabe a qué época corresponde? Corresponde a nuestra época. Según las características, esa carta corresponde a la época de la iglesia de hoy. O sea, nos toca a nosotros atender esa carta. ¿Y sabes cuál es su principal característica? Que es una iglesia tibia, mediocre. O sea que ni muy, muy, ni tan, como dice la raza, ¿sí? Ni tanto que queme al santo, ¿o cómo? ¿Sí saben ese refrán? ¿Cómo? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no le alumbre, o sea, a medias. Es la característica de esta iglesia, en esta carta. Entonces, si usted tiene ahí Apocalipsis capítulo 3, le recomiendo que lo abra y no lo cierre, tenga ahí un separador en Apocalipsis. Todo el mundo sabe dónde se encuentra el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y si alguien no sabe, puede ir al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, y en el versículo 14 empezamos a leer.
si su Biblia tiene títulos, ahí dice el mensaje a la Odisea, ¿verdad que sí? Dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. La Odisea es una ciudad de aquella época y ahí había algunas iglesias. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. O sea, cuando tú escribes una carta, a esto es lo que llamaríamos el remitente. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estudiaron eso en la escuela? Yo cuando estuve ahí me daban una clase que se llamaba taller de lectura y redacción. ¿Todavía se usa? Famoso como TLR. ¿Sí? Bueno, yo sé que los más modernos ya les llaman diferente, por eso nomás los más grandes dicen sí. ¿Verdad? Pero al principio de la carta es el remitente y aquí está diciendo Jesucristo. O sea, en lugar de decir de Jesucristo para la Odisea, se está describiendo a sí mismo. Jesucristo se está describiendo. ¿Cómo se describe? Dice como, he aquí el amén. La palabra amén es confirmación, como cuando decimos así sea, así es. El amén también habla de conclusión, como punto, así son las cosas y nadie más le agrega algo. Pero también Jesucristo se describe como el testigo fiel y verdadero. Esto se refiere a que la iglesia a la que está escribiendo la Odisea no está siendo un testigo fiel y verdadero. A cada iglesia, a cada una de las 7 iglesias, al principio Jesucristo se describe como la solución al problema de tal iglesia. Y en este caso se describe como el testigo fiel y verdadero porque la iglesia no lo está haciendo. El principio de la creación dice esto. O sea, yo te creé, el que te creó, el autor tuyo. Yo te hice. Por eso te hablo con autoridad. Y aquí está Jesucristo presentándose, hablando a la iglesia de la Odisea. Y vamos a ver qué es lo que les está diciendo. Pero antes de continuar, vamos a orar. ¿Les parece bien? Vamos a orar. Dios que estás en el cielo, muchas gracias por este tiempo de enseñanza que estamos iniciando. Te pedimos que tú quites todo estorbo, Dios, todo impedimento. A mí en lo personal te pido que limpies mi pecado, Dios, mi maldad, y que mis palabras no sean mis palabras, sino las tuyas, llegando a los corazones aquí presentes. Y danos un corazón sencillo, sensible, perceptivo. Quita el corazón de piedra y pon un corazón de carne, que pueda atesorar tu palabra y podamos ser humildes para hacer cambios. Lo ponemos en tus manos en nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, lo primero que le dice en el versículo 15: yo conozco tus obras. Pregunta, ¿tú te puedes esconder de Jesucristo? O sea, yo sé lo que hiciste el verano pasado. Yo sé lo que hiciste ayer. Yo conozco cómo te andas portando en la escuela. Tus papás ni saben la clase de muchacho que eres en la secundaria. Pero yo sí lo sé. Yo conozco tus obras, dice aquí. Pero luego dice, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Una cosa importante, chicos, la palabra frío, la que encontramos aquí, viene de una raíz griega, así como psujros. Psujros. ¿Sí lo entendieron? Psujros. Pero bueno, lo importante es que significa que se enfría hasta congelarse, al punto de congelación. Como ahorita, no, ahorita ni siquiera estamos así, ¿verdad? Estamos como a 6 grados. Bueno, frío, tan frío como al punto de congelación. Y luego la parte caliente, la palabra caliente viene de griego cestos, como esos donde echas la ropa, algo así parecido. Así es la palabra, ¿no? Pero significa caliente hasta el punto de ebullición. O sea, de 0 grados a 100 grados, así, estamos explicando, el punto de ebullición del agua es a 100 grados, algo así, ¿no? Chicos de secundaria, así es, prepa. Entonces, eso es a lo que se refiere. Le está haciendo una comparación. O sea que la iglesia era tibia, era indiferente. Si son cristianos, están ahí, pero no son celosos de un buen testimonio. O sea, se vale todo. O sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, al cabo eres salvo. No tienen el compromiso de agradar a Dios con su vida, con su conducta y de llevar a cabo el cumplimiento de la gran comisión.
Esa es esta iglesia. Están ahí, tienen una cara bonita, tienen cara de cristiano, tal vez se ponen corbata y saco para parecer cristianos y faldas largas que hasta andan arrastrando en el piso, pero su conducta dice otra cosa. La iglesia es tibia, así es. Una iglesia que no es fría ni caliente. Ahora, es una característica de la iglesia de nuestros tiempos. Y el apóstol Pablo lo confirma en 2 Timoteo 3. Pueden buscar 2 Timoteo 3, versículo 1. Dice aquí, Pablo a Timoteo le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y sabes a cuándo se refieren esos postreros días? Está hablando a Timoteo, pastor de una iglesia del Nuevo Testamento, así como la nuestra. El tiempo de la iglesia, o sea, está hablando de los postreros días de la iglesia, los últimos días de la iglesia antes de ser llevada en el arrebatamiento. Es decir, equivale a nuestros tiempos. En estos tiempos estamos viviendo esos tiempos peligrosos. Pero dice aquí que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Hay uno aquí? ¿Habrá aquí muchachos desobedientes a los padres? No, ¿verdad que no? No creo. Ingratos, impíos, y lo sigue hablando un montón de características de esos hombres perversos, pero lo que me quiero enfocar es en el 5, dice que tendrán apariencia de piedad. Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué te dice que tienes que hacer con ellos? A estos evítalos, o sea, no te juntes con ellos, no te juntes con esa chusma. Simplemente dice, ellos viven como religiosos, aparentan que se ven muy bien, hasta ponen cara así, oh, hermano en la fe de Cristo Jesús, ¿cómo le ha ido? Que la gracia de Dios sea sobre usted todo el tiempo. Ay, así te pueden hablar, ¿no? Y se ven, pero en su conducta es otra cosa. En su conducta dicen otra cosa. Y dice, no te juntes con ellos. ¿Cómo se le llama a una persona que es así? Aparenta una cosa, en realidad es otra. Bueno, dice Dios, no te juntes con ellos. Hoy si analizamos, es la condición de muchos cristianos de hoy. ¿Sí o no? Se tienen mejores comodidades. Las iglesias de hoy teníamos calefacción, si no estaríamos tiemble y tiemble. ¿Algunos se acuerdan cuando no teníamos aquí calefacción? Esto era un calentador. No sé si se acuerdan cuando éramos chavillos y andaban los paleteros así en los carritos y para sacar una, te metías a ver, para buscar cuál te gustaba. Si no hiciste eso, no tuviste infancia. Bueno, tenemos las mejores comodidades, tenemos el mejor sonido, luces, instrumentos, transporte. Hay iglesias donde la gente tiene que trasladarse caminando horas. Y aún así batallamos para venir. Batallamos para servir a Dios. Hay iglesias donde te matan, te encarcelan por ser cristiano, y aquí que no nos hace nada. La gente ni sabe que somos cristianos, no compartimos el mensaje de Dios. Hay poco compromiso con Dios, aunque hay todas las comodidades para poder vivir una vida cristiana como Dios quisiera. No lo hacemos. Por eso dice aquí, eres tibio. ¿Entendemos lo que es un tibio? Está, pero sin mucho compromiso. Mencióname a alguien así aquí. No, no se crea. No terminamos. Pero dice aquí, ojalá fueses frío o caliente. ¿Sí? Ojalá fueses frío o caliente, dice así, ¿verdad? Dice el versículo 15, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, chicos, se entiende que caliente, que padre, o sea, una persona caliente es alguien que es bien fiel, bien entregado, bien entusiasta, sirve a Dios con todo. Claro que ojalá fueses así, pero cuando dice, ojalá fueses frío, ¿por qué dice Jesucristo, ojalá fueses frío?
O sea, un inconverso, uno que no conoce a Dios, un ateo, un maleante, alguien que está completamente alejado de Dios y dice, ojalá sería mejor que fueras eso a que seas un tibio. ¿Sí te das cuenta hasta qué grado Jesucristo está molesto con los tibios? Sería mejor que fueras un ateo, un borracho, malviviente, parrandero y jugador. Ay, caray. ¿A qué andes así con tanta mediocridad? ¿Será por qué Dios prefiere eso? Porque cuando un tibio está así, él piensa que está bien. Él piensa que no necesita corregir algo. Él piensa que yo estoy bien. Y está escuchando la enseñanza. Mira, ¿por qué no está escuchando esto el hermano fulano? Ojalá que lo esté viendo la transmisión. A él le hace mucha falta esto. Porque se compara con otros que son peores. Dice, yo no estoy tan mal porque mira cómo están aquellos. No, están perdidos. Yo estoy bien. El tibio se considera que está bien. ¿Te acuerdas? Podemos hablar, Saulo. ¿Era frío o caliente? Frío como el témpano. Pero cuando llegó a Cristo, ¿qué fue? Calientísimo. ¿Entiendes por qué Dios prefiere que seas un frío? Porque cuando el frío llega a conocer a Jesucristo, puede llegar hasta las altas temperaturas. Pero el que toda la vida ha sido tibio, ya se acostumbró. Ya no siente el problema. Es como tener un cáncer y pensar que es un pequeño resfriado. ¿Han escuchado esta anécdota? No sé si sea cierto y si sea realidad, que si tú metes una rana en agua y la pones a temperaturas a calentar, ¿han escuchado eso? Y que dice que la rana se va adaptando a la temperatura, se va adaptando hasta que se cose, porque no pensó que era necesario salir. Si la metes cuando está el agua ya caliente, ¡pum!, salta. Pero la metes cuando está fría y va calentando, y no se da cuenta que tiene un gran problema. Eso pasa con ser tibio. El tibio no se da cuenta que tiene un gran problema. La enfermedad espiritual más mortal que puede tener el cristiano es la tibieza, porque el chamuco lo tiene controlado. Satanás lo ha controlado con esa tibieza. Por eso es mejor que fueras completamente frío. No digo que todos los fríos llegan a ser bien calientes, pero hay fríos que saben que están mal. A mí me ha tocado gente que dice, oye, ¿no tomas una cerveza? No, gracias, yo no tomo. Haces bien, no tomes. Pues lo que tú no dejas de tomar es que yo no puedo. Hay gente que reconoce que está mal. Hay gente que no, dice, se acepta y así soy, así voy a ser siempre. Pero hay gente que sabe que necesita salir de eso, pero no ha podido. Hasta que viene Jesucristo y lo rescata y ahora está completamente agradecido. Yo te puedo hablar aquí de personas, sin mencionar nombres, que en algún tiempo no querían nada con Dios, que en algún tiempo andaban en malos pasos, que en algún tiempo ahora se portaban mal con sus familias, pero cuando conocieron a Cristo se fueron hasta el otro lado y ahora son modelos de conducta. ¿Te puedo mencionar a alguien? Pero sí los hay. Sí los hay. Por eso dice, ojalá mejor fueras frío. Que cuando tú entiendes la realidad de lo que Dios te ofrece, entonces te vas completamente al lado opuesto. Miren, Mateo 21, este no está en la pantalla, creo. Mateo 21, Jesucristo nos enseña ese mismo principio. Mateo capítulo 21, si usted lo tiene, vamos ahí. Mateo capítulo 21, en el versículo 28, dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero, le dijo, hijo, ven a trabajar a mi viña. Y respondiendo él le dijo, ¿qué dijo? No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo, la misma manera, vamos a mi viña. Y respondiendo le dijo, sí señor, voy a tu viña. ¿Y qué? No fue. De estos 2 hombres, ¿quién era tibio y quién era caliente y quién era frío? El primero que dijo, no voy a ir, bien frío. Pero cuando reflexionó y dijo, ¿sabes que estoy mal?
sí fue caliente. El otro, aparentando ser caliente, sí, papá, ahí voy a estar, claro que sí, cuentan conmigo, no te preocupes, voy a estar bien temprano antes de la... ¿A qué hora voy a estar? Voy a llegar 10 minutos antes, voy a estar bien caliente, aparentando, bien tibiezote el fulano, porque en su corazón él sabía que no iba a ir, y no fue. ¿Entiendes por qué dice Dios, ojalá que mejor fueras frío? Porque cuando entiendes el misterio del Evangelio, entonces vas a cambiar completamente. Pero déjame seguir leyendo. ¿En qué versículo voy? Dice el versículo 30, y acercándose, bueno, el 31. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿El primero o el segundo? El segundo. El primero, perdón. Dijeron ellos, el primero. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras, es decir, los cobradores de impuestos, los traicioneros, los traidores a la patria, así veían a los publicanos, y las prostitutas van a ir delante de vosotros al reino de Dios. ¿Entiendes por qué es mejor para ellos ser frío a veces? Y no estar a la mitad, a medio camino. ¿Sí? Dice, porque vino Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerlo. O sea, sigues ahí estando a la mitad. Te sientes religioso, te sientes buena gente, te sientes buen cristiano, pero realmente no estás decidido, estás a la mitad. Y eso es mucho peor. La tibieza es la enfermedad más mortal del cristiano y se caracteriza a la iglesia en este tiempo. Pero mira, cuando dice, porque no eres frío ni caliente, sino tibio, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca, porque la tibieza causa náuseas. Un café, ¿cómo te lo tomas? O caliente o helado, ¿sí o no? Pero tibio, solamente a algunas personas raras les gusta el café tibio. Y les digo porque yo soy uno de ellos. Pero la mayoría de la gente normal le gusta o bien caliente o helado. Pero tibio casi no. Cuando llegas con mucha sed así, lo agarras un vaso de agua y lo tomas y está tibia. No te agrada. Bueno, la tibieza causa náuseas. Un mole, un pozole, un caldo, ¿cómo te lo comes? Y tibio, ¿cómo se pone el menudo cuando está tibio? Ya nadie lo quiere. No, caliéntalo, mételo al micro o algo. Pero lo tibio no. Bueno, esa es la sensación que causan a Jesús las personas que están en medio. ¿Y qué es lo que sientes antes de vomitar? Se siente horrible. ¿Sí lo han notado? ¿Qué cosas te pueden causar náuseas? ¿Qué cosas te pueden provocar un vómito? Un aroma, un sabor, algo que ves. ¿A poco no? ¿Cómo? Un estrés. Y tú sientes que es algo horrible que hace devolver lo que hay en el estómago. Bueno, pues Jesús eso es lo que siente hacia las personas tibias que están en medio, que ni para atrás ni para adelante. Mira, un ejemplo más y termino con esta parte. Una persona que está casada y se entera que su pareja anda de más con otra persona. ¿Qué sientes? El ofendido, ¿qué siente? O estás allá o estás aquí, pero por estás en medio, ¿sí o no? Fuera de aquí. ¿Sí o no? O estás allá o estás aquí, pero quieres estar entre los dos, entre las dos tortas, como el perro, las dos tortas, pues de aquí no estás, tú te vas. ¿Sí o no? Y a veces pensamos que Jesús nos tiene que tolerar y aguantarse nuestra mediocridad. Por eso dice, ojalá fueras frío o caliente, pero eres tibio, fuera de aquí. Entonces, es detectar la tibieza. La tibieza, si es que hay tibieza en tu corazón, en tu vida, te sientes que eres cristiano, no eres tan malo como los que andan allá afuera en el mundo, pero tampoco eres tan fiel, tan comprometido como lo son otros.
Entonces tenemos que ver dónde estamos. Por ejemplo, ahorita podemos pensar, no, oye, ¿cuántos han salido de aquí para pastorear otras iglesias? Bueno, está Salomón en Guinalá, Carlos en Saltillo, Matías en Guadalajara, Oscar ahora va y su grupo para abrir otra nueva iglesia. ¿Y cuántos dirán, yo quiero ser el siguiente? Yo quiero ser el siguiente. La mayoría decimos, no, pues es que está bien ellos, qué padre por ellos, un aplauso. Y bueno, ¿y tú cuándo? No, yo aquí estoy nada más aquí. Oye, es que no he sentido el llamado. ¿Y cuándo lo vas a sentir si no estás tan cerca de Dios como deberíamos estarlo? Ese es el punto. Pensamos que estamos bien. Y es lo que viene a continuación. Hay que detectar ese autoengaño. Ese autoengaño que dice el Apocalipsis 3:17. Porque tú dices. Caray, fíjate la diferencia. Estamos ahí en Apocalipsis 3, versículo 17, cuando dice, tú dices. Y al principio, versículo 15, dijo, yo conozco tus obras. ¿Ves la diferencia? Jesucristo dice, yo conozco, pero lo que dice ahora el 17 es lo que tú piensas de ti mismo. Y a veces lo que pienso de mí mismo es hasta acá, pero lo que Jesucristo conoce de mí va a estar por los suelos tal vez. Porque cuando hablamos de nosotros mismos somos muy permisivos. No pasa nada, no, yo creo que está bien. Pero cuando hablamos de otros somos muy condenatorios. Dice, tú dices, ¿y qué dices? Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. O sea, estamos hablando de que la ciudad de Laodicea era una ciudad industrial. Trabajaban mucho la industria textil y estaba en las rutas de comercio privilegiadas. Estratégicamente estaba bien colocada y su economía era alta. Literalmente eran ricos ahí en Laodicea, como los de Monterrey. ¿Sí sabe usted que Monterrey es una ciudad de un nivel económico más alto en la República? Caray, entonces hasta en eso nos parecemos. Digo, no somos millonarios, pero en promedio la economía de Monterrey está un poco más alto que en otras partes. Ellos producían lana, una túnica negra que le llamaban trímica. Esas túnicas la producían ahí, porque trabajaban la lana de borrego, ¿verdad? Bueno, también la otra, tenían lana y eran ricos en la industria textil. También tenían una escuela de medicina muy famosa y eran famosos por sus ungüentos. O sea, estos chavos eran de otro nivel. Y producían un líquido para los ojos y otro para los oídos. Y lo que era para los ojos le llamaban el colirio. ¿Han escuchado el colirio, ah? Bueno, desde allá viene ese nombre. Se producía en Laodicea. Por eso ellos decían, estoy bien. ¿Cómo te imaginas las sillas ahí en la iglesia de Laodicea? ¿Como estas? Reclinables y como tacas. Aire acondicionado tal vez. Bueno, no había, pero imagínate si fuera hoy. Luces de primera, un ambiente bien padre. Entras y, ay, qué rico se siente aquí. Tenían todo. Y de verdad, se consideraban ricos y no tenían necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Porque cuando alguien se siente así, es porque siente que no tiene necesidad ni siquiera de Dios. Piénsalo. Cuando todo te está yendo bien, en la escuela te va excelente, en tu trabajo estás ganando buen dinero, hay expectativas de superación, tienes metas y estás alcanzando, tienes tu casa y tu familia, todos están bien. ¿Cómo te sientes? ¿Feliz? ¿Cómodo? Y eso muchas veces nos hace, ya no leo la Biblia, no tengo que ir a la iglesia. Pero cuando estoy en bronca, estoy en problemas, soy el primero que estoy ahí buscando a Dios. Porque cuando dices, soy rico, me he enriquecido, estoy bien, no me pasa nada, tendemos a alejarnos de Dios. En lo que se refiere a la enseñanza, la iglesia de hoy en día, créeme, tenemos un montón de enseñanza. ¿Estamos de acuerdo? Ahorita Liliana platicaba de nuestra infancia, nuestra juventud, hace poquitos años. No había tanta enseñanza como ahora, O sea, estaba la enseñanza, pero no era tan accesible. Hoy en día tenemos un montón de enseñanza que ya quisiéramos tener en aquel tiempo. En esta iglesia se imparte buena enseñanza. Y si no,
Créeme, en internet está al alcance de todo mundo un montón de enseñanzas si tú quieres. Y no estoy hablando solamente de las predicaciones que ves en YouTube. Hay cursos, hay seminarios donde te puedes inscribir. Si quieres aprender teología y lo puedes tomar. ¿Y cuántos realmente buscamos la enseñanza de Dios? ¿Cuántos realmente tenemos esa sed, ese hambre por la palabra que ando buscando? Y sabes que escuché el mensaje del domingo y se queda grabado y lo puedo volver a escuchar otra vez. En aquel tiempo ni de chiste, nomás lo que hacías anotar y todo eso. En este tiempo tenemos más enseñanza que nunca y aún así no lo aprovechamos. Las iglesias se ocupan más en hacer actividades impresionantes, que la gente los vea. Que otras iglesias se den cuenta, oh, mira lo que está haciendo Manaim, oh, Manaim es buenísimo. Sí. Somos los chidos. Somos la iglesia modelo y el ejemplo de muchas iglesias de hoy en día. Ese es el enfoque de las iglesias de hoy. Pero aquí Jesucristo les da una dosis de realidad. Una dosis de realidad en el versículo 17b, al final. Dice, tú dices que eres rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ah, caray, diles algo. ¿Cómo les llama? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí? A ver, sin ver, díganmelo. ¿Te das cuenta? Esa es la dosis de realidad. Te sientes muy acá y pum, le dieron su aterrizada. Desventurado y miserable y pobre. Cuando te considerabas rico, a pesar de tu economía, eres un desventurado, no eres feliz. Es decir, ni eres feliz. A pesar de ser tan rico, ni eres feliz. ¿Y cuánta gente tiene mucho dinero y no es feliz en su casa? Viven de la greña. Matrimonios que están así al borde de la separación. Y los hijos que andan de rebeldes, aunque no les falta nada en lo económico. ¿Cuántos hijos adolescentes andan en las drogas y son de buen nivel económico? Dicen, ¿sabes qué? Es que mi papá me daban todo, pero yo lo que quería era su tiempo. Quería tiempo con ellos. Y ¿sabes qué? El papá tiene que ser ejemplo para que esos hijos vean el evangelio a través de ellos, a través de su papá. Venturado y miserable, pobre, ciego y desnudo a pesar de su colirio y a pesar de su industria textil. ¿Te das cuenta? Porque dice, te estás enfocando en las cosas materiales y lo espiritual lo tienes arrumbado. Las iglesias de hoy se preocupan de eso. Como el refrán popular, dime de qué presumes. ¿Y qué? Ustedes lo saben. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Presumes que eres rico, que sabes mucho, que eres lo máximo y no sabes que es un miserable, ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Apréndetelo para cuando veas a alguien que no se crea. Tristemente la gente aprende a mentir tanto que terminan creyéndoselo a sí mismos. Aquellas personas que se ponen ropa de marca, pero clon. ¿Sí? ¿Cuánto te cuesta una ropa, una blusa de marca? 10,000 pesos, pero me encontré una igualita que me cuesta 300 pesos y para aparentar. Y a la gente le gusta aparentar y aparentan tanto que terminan creyéndoselo ellos mismos. Soy rico, soy de la alta sociedad porque soy de Monterrey. ¿Sí? Sabía que en otras partes ya nos ven como los presumidos. Saben que en Monterrey, a los de Monterrey ya nos consideran que somos los fresones, chocantes, presumidos. En otras partes de la República. Porque la gente ha llegado ahí, honestamente, ¿cuántos viven como en una situación como los de San Pedro? La mayoría de la gente no, la realidad, tenemos que ir a trabajar todos los días. Pero la gente se cree acá arriba. ¿Y qué dice Dios? ¿Eres un qué? Ok, ya se lo están aprendiendo, Es la realidad de una iglesia que se considera a sí misma modelo para las demás. Digamos que es la versión de iglesia como el fariseo y el publicano, ¿se acuerdan?
¿Qué decía el fariseo? Dios, gracias te doy porque soy lo máximo, soy buena onda, soy bien fiel, me siento tan perfecto delante de ti, oro todos los días y leo la Biblia y hago bien, ayudo, doy de comer a la gente. Y gracias porque no soy como este publicano. Ay. Es la realidad de las iglesias. Las iglesias hoy en día quieren verse mejor que las demás iglesias. Y nuestra lucha, nuestra competencia no es con las demás iglesias, sino es contra Satanás. Y nos olvidamos de eso. Pues ahí podemos repetir otra vez: eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mateo 6:24 nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y aquí se tiene que ver con prioridades. ¿Cuál es tu prioridad en la vida? ¿Hacerte rico o cumplir el plan que Dios tiene para ti en esta vida? ¿Cuál es tu prioridad? Porque hoy en día mucha gente lucha, se esfuerza por mantener un estatus, un nivel económico que ya se propuso, y eso no le deja tiempo para servir a Dios. Eso no le deja tiempo para poder cumplir el plan que Dios le ha trazado. Porque tengo que mantener mi estilo de vida. Tengo que mantener mis 3 camionetas que tengo y mis 2 residencias y tengo que mantener ese estilo y no puedo servir a Dios. Es la realidad de nuestros tiempos. Piensa dónde está tu riqueza. Es decir, cuáles son tus prioridades en la vida. Porque Dios dice que donde está tu tesoro, ahí está en realidad tu corazón. ¿Somos fríos, somos calientes o somos tibios? ¿Te consideras que es lo máximo o realmente reconocemos que nos falta mucho por trabajar para Dios? Pero déjame entrar a la segunda parte. Ya vimos el problema. Ya vimos que Dios nos muestra que hay un problema. En la segunda parte vamos a aplicar la solución. Versículo 18. ¿Estamos ahí en el versículo 18? Por tanto, o sea, ese por tanto nos conecta con lo anterior. Porque eres un tibio, dice Jesús, y porque te sientes rico cuando realmente no lo eres. Yo te aconsejo, y fíjate qué importante. O sea, Jesucristo, es el mensaje viene de Jesucristo, el consejo viene de Jesucristo, un consejo que tiene garantía. No es de que mira, pues hazle a ver qué tal te sale. No, cuando Jesucristo te aconseja, el consejo tiene garantía. Y dice, cuando habla del es dirigido para ti, a tu medida. Un consejo hecho a tu medida y hecho por Jesucristo, lo cual tiene garantía de que te va a ir bien si tú sigues ese consejo. Dice aquí, yo te aconsejo que compres, que de mí, o sea, yo lo vendo, de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. O sea, ese oro que tú tienes es falso, o sea, no sirve de nada. Compra de mí el oro verdadero, el refinado, y entonces serás verdaderamente rico. Pero también compra, ¿qué? Vestiduras blancas. Oye, pues que ya tengo estas que fabricamos nosotros, esta túnica negra. No, bueno, tú necesitas las blancas que yo vendo. Es lo que tú necesitas. Para que no se descubra la vergüenza, ¿de qué? De tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Ah, caray, pues si veo. No, no estás viendo correctamente. En primer lugar, busca la verdadera riqueza. Dice que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Si quieres que tu riqueza sea verdadera y no sea falsa, búscalo en Jesús, el oro verdadero, el refinado. ¿Y cuál es el oro que hay que buscar en Jesús? En el Salmo 19, allá por el versículo 10, habla de la palabra de Dios diciendo que deseables son más que, ¿alguien recuerda? Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. La pregunta es, ¿deseamos la palabra de Dios más que el oro? ¿Amén? ¿Cuántos dirían amén? Déjame repetir, piénsale muy bien. ¿Tú deseas la palabra de Dios más que el oro? ¿Sí?
Y si alguien te dijera, oye, mira, este domingo tengo una chamba para ti y te van a pagar muy jugosamente, 10,000 pesos solo por trabajar 2 horas. ¿Cuándo? El domingo a las 10:30 de la mañana. ¿Cuántos dirían, me lo aviento? ¿O cuántos dirían, sabes qué? No, es que el domingo es el único día que voy a la iglesia y Dios tiene un mensaje para mí? Ni siquiera es todo el oro del mundo, 10,000 pesos. Y muchos lo cambiarían, te lo aseguro. Ahora piensa, ¿lo cambiaría yo? ¿Lo cambiarías tú? Deseables son más que el oro realmente las palabras de Dios. Ese es el verdadero oro que deberíamos estar buscando. Empaparnos de la palabra de Dios. No solo memorizarlo, sino vivirlo. Pero mira, hay otro pasaje en 1 de Pedro 1:7. Ese creo que está en la pantalla, ahí está. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Otra vez, otra cosa que representa el oro, la fe. El cual, o sea, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. O sea, el oro se prueba con fuego para ver si es oro o no. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesús sea manifestado. O sea, así como se prueba el oro con el fuego, tu fe y mi fe va a ser probada. Dios va a venir a probar mi fe, a ver si es en realidad fe genuina, refinada, o es made in China. Es marca Patito. Lo pediste en Temu. O sea, eso es lo que pasa. El cristianismo de hoy, estamos viviendo un cristianismo made in China. Así vulnerable. Y nuestra fe tiene que ser probada, así como se prueba el oro. Entonces entiende, la palabra de Dios debe producir en nosotros esa fe tan fuerte, tan firme. Y eso es más valioso que el oro. Ahora, ¿cómo crecer en fe? Bueno, cuando pases por problemas, cuando tengas crisis económicas, cuando tengas alguna enfermedad, cuando pases así por desesperación, por momentos desesperantes, mantén tu fidelidad a Dios. Cuida que cada decisión que tomes no sea una desobediencia, no sea pecado. No trates de racionalizar. Bueno, pero es que yo creo que en esta vez sí puedo hacerlo. No, porque necesito. No, o sea, ahí es en esos momentos cuando se muestra si realmente somos fieles a Dios o no. Cuando estoy en esa crisis, cuando estoy en esos problemas. Dígame usted, ¿qué tipo de problemas pueden llevar a un creyente a pecar, a desobedecer a Dios? ¿Habrá alguno? ¿Cómo? Cuando alguien, crisis económicas, de las más comunes, por ejemplo. ¿Qué tentaciones puede haber? Pues agarrar dinero mal habido, a endeudarte en cosas equivocadas, hacer un fraude, ¿sí? Tomar lo que no es tuyo. A veces ando con un montón de problemas, híjole, es que me falta dinero, y de repente el de la tienda donde fui a comprar algo me dio mucho dinero de más, de cambio. ¿Qué debes hacer? Gracias, Dios, por esto que tú me estás dando. Tú sabías que yo necesitaba. ¿Qué debes hacer? Pues regresarlo. ¿Sí? Entonces tienes que cuidar eso. En esos momentos de crisis, cuando la tentación está fuerte a desobedecer a Dios, es cuando tú debes mantenerte firme. Cuando tu esposa, tu esposo te hacen enojar, ¿qué es la tendencia a hacer? ¿Cómo? Ahorcarlo. Dios, tú sabes que se lo merece. Dios, aquí te lo voy a mandar. Ahora, ¿estamos de acuerdo? Cuando estamos enojados, la tendencia es a pecar. ¿Sí? Si estamos enojados, la tendencia es a pecar. Bueno, es en esos momentos donde se prueba tu fe. Es donde se prueba la palabra de Dios que has aprendido, que ahora está en tu corazón. Y que ya no es ignorancia, ya sabes cómo debes reaccionar. Cuando alguien te llama la atención, ¿la tendencia cuál es? Ponerte al brinco, molestarte, rezongar, ¿así se dice? Así me decía mi mamá, rezongón. No sabía, todavía se usa esa palabra, pero es la tendencia. Y el que tiene humildad, aplica la palabra de Dios, ¿qué hace?
se abstiene de rezongar y mejor asimila, escucha lo que le están diciendo. Ahí es donde se va forjando esa fe, donde se va probando la palabra que hemos aprendido. La fe no es cuando la gente a veces erróneamente piensa de que si yo tengo una enfermedad y yo declaro que ya estoy sano y más, ya por fe ya no tengo nada. Y hay gente que lo ha hecho así y se empeoran sus síntomas. Pero esa no es la fe. La fe es, si tengo una enfermedad, mira Dios, yo necesito, te pido que tú me sanes, pero si tú decides no sanarme, yo tengo fe en que tú sabes lo mejor para mí. Esa es la verdadera fe. Job decía en Job 23:10, Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y tú sabes cómo fue probado Job. ¿Te recuerda? Entonces, ¿cuántos quieren crecer en fe? Levante su mano. ¿Cuántos quieren tener una fe más fuerte? ¿O preferimos seguir hacia la mitad? Ni muy, muy, ni tan, tan. ¿Le entramos con todo o no le entramos? Esa fe tiene que ser probada y perfeccionada a través de las pruebas. Pero también, ¿sabes qué? Aparte de buscar esa verdadera riqueza, tienes que vestirte con ropa buena. Búscate con ropa buena, no con baratijas. ¿Y cuál es la verdadera ropa? Dice aquí, compra de mí vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. O sea, las baratijas son las apariencias, que la gente me vea como, oh, este es lo máximo, ¿verdad? Y ni saben que soy de lo peor. Esa es la realidad. Esta iglesia en esta ciudad se fabricaban ropas de lo mejor, pero aún así dice, eso no te sirve. Tú necesitas la ropa que yo tengo. Apocalipsis 3:15 dice aquí, el que venciere, ¿qué dice? Será vestido de vestiduras blancas. Pero ¿qué hay que hacer para poder ser vestido de vestiduras blancas? Vencer. ¿Y quién es el que vence? Ya lo dijimos, aquel que en momentos complicados que viene la tentación y quiero hacer el mal, pero no, yo me mantengo fiel, estás venciendo, ¿eh? Es cuando estás venciendo. Mucha gente le gusta mucho la fantasía o ver muchas películas y dicen, no, yo voy a luchar, tengo el escudo de la fe bien puesto y la espada del espíritu y que se vengan 1000 demonios. Ni necesitas tanto, hombre. O sea, no más que una tentación que pase ahí. ¿En serio? Ni necesitas tanto. Simplemente es ahí donde demuestras de qué estás hecho, demuestras quién eres. En el momento de la tentación la venciste, perfecto. Dice aquí que serás vestido de vestiduras blancas. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, cuando tú llegues al cielo, vas a decir, mira, déjame te presento a este muchacho, si vieras si es vencedor. Pero aquel que no vence, no, ni lo conozco. No, ese me deja en vergüenza. ¿Sí? Papás, ¿qué sientes tú cuando te hablan de la escuela de tus hijos para decirte que es un buen hijo, es lo mejor, es lo máximo? ¿Cómo te sientes? Sí, no hay nadie aquí que sienta eso. Orgulloso. Muchos dicen, no, pues no sé, nunca me ha pasado. O, ¿qué sientes cuando te hablan para decirte que tu hijo ya no hayan qué hacer con él, es desordenado, es burro? ¿Qué sientes? Tampoco te ha pasado. Entonces, si te entiendes que Jesús dice, yo confesaré su nombre delante de mi Padre que está en los cielos, porque es un vencedor. El que venciere es el que sale triunfante de la tentación, no es el que cae fácilmente, no es el que su primer recurso es desobedecer a Dios, pecar. Porque cuando no vencemos la tentación y caemos, la tendencia es a fingir. ¿Me explico? La tendencia es aparentar que todo está bien y que nadie se entere del pecadito que tengo oculto. Pero cuando eso sale a la luz y todo México se entera, es como quedar desnudos en medio de la calle. ¿Sí o no? Y mira lo que dice Isaías 47:3, será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará. O sea, no habrá misericordia.
no habrá quien se escape de esta. ¿Sí? Tarde o temprano saldrá la luz. Porque cuando eres tibio, es porque, o cuando somos tibios, yo me incluyo primero, cuando somos tibios, es porque algo estamos ocultando. Es porque estamos reservando algo de nuestra vida y no vamos con todo con Dios. En una carrera atlética, maratón, ¿quiénes son los que van allá adelante peleando los primeros lugares? Los buenos, ¿sí o no? Los que saben que entrenaron, los que saben que tienen con queso, como dicen a veces. Pero ¿quiénes son los que van hasta allá atrás? No, aquí me voy despacito. ¿Quiénes son? Los que van a ver si llego. Los que saben que no entrenaron. Los que saben que no tienen con qué ir a pelear. ¿Y de cuáles eres tú? A veces cuando en la vida cristiana no queremos ir al frente porque sé que traigo mucho lastre que no me va a dejar ir. Por eso en Hebreos dice, despójense de todo peso y de todo pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Si no vamos a estar siempre con temor, no vamos a querer ir adelante. Y siguiente cosa, siguiente parte del consejo, aclara tu vista. Dice aquí, unge tus ojos con colirio para que veas. Ellos producían el colirio y su vista estaba muy corta. Su vista espiritual estaba cortísima. Recuerda que dice Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no ¿qué? En las de la tierra. El ser visionario no es igual el tener visión para la empresa, para los negocios, que tener la visión espiritual. La visión espiritual es diferente. Y se va desarrollando esa visión la vamos desarrollando en la medida que aprendemos la palabra y la ponemos en práctica y vencemos las tentaciones. Esa visión se va agudizando por ponerla en práctica. ¿Me estoy explicando? Es cuando, ¿dónde tienes tu visión? ¿En las cosas materiales o en las cosas espirituales? ¿Sí? Ahora déjame decir una cosa. Es una estrategia preferida de Satanás limitar esta visión espiritual en la gente. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿sabes quién es el Dios de este siglo? Satanás. Nota que está escrita con una D minúscula. Ese señor, señor con S minúscula, cegó los ojos, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio, el cual es la imagen de Dios. Es decir, muchos, aunque venimos a la iglesia, no hemos entendido en realidad la grandeza del evangelio, Por eso no queremos entrarle con todo. Esto lo aplicamos a los inconversos. Y sí, literalmente el que no es creyente ni siquiera ve nada de lo espiritual. Pero aún aunque todavía venimos, ni siquiera entendemos la grandeza de la gloria de Cristo. Si la entendiéramos, créeme, no seríamos tibios. Estaríamos con todo. A Satanás le encanta, si estamos enfocados, desenfocarnos. No sé si le ha pasado, cuando vas manejando y de repente vas bien, ¿dónde va la vista? ¿Dónde debe ir la vista cuando vas manejando? Al frente, pero de repente algo pasa y... ¿Qué es lo que puede hacer que te desvíe tu vista? A veces hay un accidente y todo el mundo se detiene tantito para ver. Y sucede otro accidente ahí. ¿Qué otra cosa atrae tu vista para que tú desvíes? ¿Cómo? Anuncios, el celular, una muchacha que está ahí en un lado. ¿Sí? Puede ser. Entonces desvías tu vista y puedes producir cosas. Y así está Satanás. Tú estás enfocado en las cosas espirituales, pero Satanás te empieza a poner acá cosas para que voltees. Y a veces volteas y pum, vas y te estrellas. Eso es lo que hace Satanás. Y no entendemos las cosas. Dice en 1 Corintios 2:4 que el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Se acuerdan de ese pasaje? No las puede entender. Hay que tener una visión espiritual para entender las cosas del espíritu. Si no, no lo vamos a entender nunca. Entonces, aclara tu vista en las cosas de arriba, tu enfoque en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Las de la tierra son temporales, las espirituales son eternas. Otra, creo que es la última parte del consejo. Cambia tu forma de vivir. Oye, si ya entendimos que somos tibios y que estamos autoengañados,
Entonces cambia. Ya nos ha mostrado que debemos buscar la verdadera riqueza, que debemos vestirnos de la ropa espiritual que Dios ofrece y aclarar nuestra visión. Entonces cambia. O sí, no, si ya entendí eso, está chido, ojalá que lo hubiera escuchado fulanito. No, eso es para que tú cambies. Yo debo cambiar. ¿Me estoy explicando? Dice aquí, versículo 19, yo reprendo y castigo. Déjame leerle otra vez estas dos palabras que suenan fuertes, ¿verdad que sí? Yo reprendo y castigo. ¿A quiénes? A los que amo. O sea, ¿tú crees que Dios te ama? ¿Tú crees que Dios te ama? Entonces, ¿sí crees que va a ser contigo si somos tibios? ¿Qué dice aquí? Dice en Hebreos 12 que el padre ama a sus hijos, pero el padre al hijo que ama lo disciplina y castiga a todo el que recibe por hijo. Papás, ¿aman a sus hijos? ¿Los disciplinan? ¿Los castigan? ¿Los reprenden? ¿Los nalguean? ¿Por qué? ¿Porque lo odias? Porque lo amas. Y porque sabes que si no cambia le va a ir mal. Si no cambia esa mala conducta le va a ir peor que las simples nalgaditas que tú le estás dando. Bueno, así es Dios. Por eso dice que nos ama y a veces hay que castigar. Porque esa reprensión o castigo tiene la intención de ayudar a alguien que está viviendo de forma errónea. Esta disciplina es impulsada por el amor, ya que si la persona no cambia, va a sufrir las consecuencias. Esta reprensión o castigo tiene el propósito de que seamos nosotros diligentes para arrepentirnos de nuestra indiferencia y así cambiar nuestro estilo de vida tibio por uno que realmente agrade a Dios. Ahí estoy resumiendo el versículo 19. Ahí está resumido. Por eso dice, sé celoso y arrepiéntete. El celoso es alguien que no permite competencia. ¿Es sano que en el matrimonio existan los celos? Sí. Sí. Porque un esposo celoso sanamente no permite competencia en el amor de su esposa. ¿Estamos de acuerdo? Una esposa sanamente celosa para con su esposo no va a permitir, no va a competir con el amor, por el amor de su esposo con otra muchacha. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el celo sano. Hay celos enfermizos, ¿verdad? Pero eso no vamos a hablar ahorita. Vengan a la conferencia de matrimonios. Vamos a hablar. Pero Dios es celoso, dice, ¿se acuerdan? Entonces es celoso en el sentido de que yo no voy a darle a Dios más que algo menos que lo mejor. Tengo que cambiar mi vida. Sé celoso y arrepiéntete. El celo debe llevarme a arrepentirme. Yo voy en el camino equivocado, tengo que dar vuelta e ir hacia el correcto. Arrepiéntete. Eso es el arrepentimiento, chavos. Si entendemos que no estamos siendo el 100% con Dios, y tampoco estoy completamente perdido, estoy en medio, no te conformes con el aunque sea. El aunque sea es tibieza. Con el ya de perdis es tibieza. Con el antes di que vengo, eso es tibieza. ¿Qué otra cosa? Con el ahí se va, ay como salga, el casi algo, el peor es nada, hay lo que caiga. ¿Sí? Tienes que, o voy en serio o mejor no voy. Porque el tibio le da náuseas a Jesucristo. Ahora, muchas veces podemos pensar que, bueno, está bien la enseñanza, pero como que esa no es para mí, otros necesitan aplicarla. Es para ti. A lo mejor tú piensas, y lo está diciendo por mí. ¿Sí? Sí. O sea, la verdad, y como dije, yo soy el primero. Tenemos que entenderlo. Aquí está el resumen de todo lo que vimos hoy. Hay que vencer la mediocridad. Entendemos el problema, que somos indiferentes. Somos tibios, mediocres.
No estamos al 100%. Si fuéramos fríos, dice, habrá una oportunidad de que agarres la onda y te vas hasta arriba, pero estando toda la vida tibios, así te vas a quedar siempre. Número 2, no te das cuenta que eres pobre. Es decir, te consideras que estás bien. Bueno, yo estoy bien aquí. Vengo a la iglesia cada domingo y a veces falto, pero no me comprometo mucho, pero ahí estoy. ¿Sabes qué? Eso es pobreza. Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Sí lo aprendieron, verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicar la solución. Dice Jesucristo, yo tengo un consejo para ti. Tengo un consejo a tu medida. Busca la verdadera riqueza. ¿Cuál es la verdadera riqueza? Palabra de Dios y crecer en fe. La palabra de Dios nos lleva a crecer en fe. Número 2, vístete de la ropa correcta. Cuando vences la tentación, dice la Biblia que la vestidura son las acciones reales, no fingidas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Esa palabra de Dios que hemos aprendido se lleva a la práctica en forma real y sincera. Número 3, aclara tu vista con colirio. ¿Dónde tienes tu visión? ¿Dónde tienes puesta tu mira? ¿En la eternidad o en el mañana? Mañana lunes. ¿Dónde está puesta tu eternidad? Y si entiendes esto, cambia tu forma de vestir. Perdón, de vivir. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice Dios, yo reprendo y castigo a los que amo. Y porque te amo, mi mayor consejo y último es: sé celoso. No tengas indiferencia. Está bien, no, pues que no. Arrepiéntete. Déjala aunque sea. Deja el ya de perdiz. Deja el antes de ya de perdido vengo. No, deja eso. Ve con todo. Y déjame leer en la Biblia un versículo. Dice el versículo 20, todos lo conocen. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Y qué? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Este versículo lo aplicamos mucho a la gente no creyente y está bien, pero si te fijas, el contexto real de este versículo está hablando a cristianos que tienen a Jesucristo afuera. Hablan de Dios, están entre otros cristianos que hablan de Dios, pero Jesucristo nunca ha estado adentro. Lo tienes afuera. Lo tenemos afuera tocando la puerta: dame chance de entrar, quiero ser el centro de esta iglesia. Es el cumpleañero que festejamos en Navidad, pero no lo dejamos entrar. Hablamos de Cristo, pero no dejamos que Él hable. Ese es el punto. Está hablando a creyentes que nunca han puesto a Jesucristo en el centro de su vida. Está afuera. No le dejas tomar el control. Vas en tu carro y está Jesucristo esperando que le des ray y tú ni siquiera lo levantas. Y si lo levantas, lo llevas de pasajero. Él dice: no, yo quiero manejar tu vida. ¿Me estoy explicando? Dice aquí: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y otra vez, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. Fíjate, Él quiere compartir su autoridad con los vencedores, contigo. Así como yo he vencido y me he sentado en mi trono, con mi Padre en su trono. Él quiere compartir su reino contigo. Pero es para los que van con todo, no para los tibios, no para los fríos, no para los ya merito. Si tú quieres ir con todo, dice: yo quiero compartir mi reino universal contigo. Te vas a sentar conmigo en mi trono.